Me han pedido profundizar un poco más sobre lo que son los programas de transparencia y ética empresarial, tanto de las buenas prácticas de ISO como los que normalmente sacan los estados en América Latina. Entonces, específicamente, aquí nos encontramos los programas de transparencia y ética empresarial que maneja el Estado o los estados en América Latina. Específicamente se centran en riesgos de soborno o corrupción. Recordemos que el soborno es una forma de corrupción, no es la única. Entonces nos hablan de corrupción y nos hablan de soborno transnacional. Soborno transnacional es soborno en los negocios fuera de los países, empresas que tienen sedes en varios países y hacen negocios y van y sobornan a funcionarios públicos. Ese es el soborno transnacional en el que se centra los programas del Estado. Y la corrupción a nivel general. Pero la gran falencia que tenemos en estos programas comparados con lo que son los programas de las buenas prácticas de ISO es que los programas de anticorrupción y soborno que se manejan en el Estado son limitados a funcionarios públicos, o sea que están invitando a las empresas que tienen contactos con el Estado, ya sea para hacer el negocio o para su constitución, cualquier tipo de contacto con funcionario público que tenga el negocio, evitar ofrecer sobornos, el famoso cohecho o coima llamado en Latinoamérica. Entonces las empresas implementan estas prácticas, pero son limitadas a no ofrecer soborno a funcionarios públicos. ¿Qué pasa con las buenas prácticas que plantea la ISO como tal, como la ISO 37001 en un esquema antisoborno, o un tema de cumplimiento como la ISO 37301? Ya este tema es evitar el soborno y la corrupción en todas sus formas, pero con cualquier tipo de funcionario, sea público o sea privado, indistintamente no se centran en lo público. Entonces son programas mucho más amplios que buscan mejorar el comportamiento de los colaboradores de las empresas. Cualquier persona que trabaje en nombre de una empresa evite ofrecer o recibir cualquier tipo de dádiva que pueda afectar su comportamiento o que busque favorecer a alguien con la entrega de esta dádiva, que tampoco se limita necesariamente a temas de dinero, ¿no? Cualquier tipo de dádiva. Entonces esa es la gran diferencia que existe entre las dos modalidades. El Estado está muy centrado en que las empresas no ofrezcan a sus funcionarios públicos, para que no haya corrupción pública, ¿no? Para que no se malgaste ni haya detrimento con los dineros que son públicos. Mientras que las buenas prácticas de ISO no se centran en funcionarios públicos, los incluyen, pero también se centran en fortalecer realmente el comportamiento ético de los colaboradores, ¿cierto? Indistintamente de que sea público o sea un funcionario privado. Entonces estas buenas prácticas trabajan más en el comportamiento de los negocios, de las personas que trabajan en los negocios, respecto a no ofrecer, y algo muy interesante, no recibir dádivas que puedan afectar su comportamiento normal, lo que debe ser. Esa es la gran diferencia que existe entre estos programas. Entonces, si nosotros miramos, pues los programas que son de anticorrupción, antisoborno, en buenas prácticas, son mucho más completos porque buscan un comportamiento más integral de anticorrupción con cualquier parte interesada. No los limitan a funcionarios públicos. De ahí que si usted implementa una buena práctica de ISO, como una ISO 37001 o un compliance, pues le va a dar cumplimiento a todo lo que pide el Estado, a todas las leyes y decretos que particularmente saca el Estado, porque ya van a tener unos procedimientos, unos controles, una gestión de riesgos mucho más amplia a lo que el Estado está pidiendo. Tomarlo de esta forma es lo que ha generado el paradigma de que la gente crea que la corrupción compete solamente a funcionarios del Estado o involucra a funcionarios del Estado.
y es un gran error. Realmente las prácticas de anticorrupción de la ISO aclaran y recalcan que la corrupción no es un problema que competa solamente a funcionarios públicos o involucre a funcionarios públicos. La corrupción involucra a todas las personas. La corrupción es un problema, es un tema de comportamiento humano, y todas las empresas, indistintamente de su modalidad pública o privada, trabajan con personas. Quiere decir que en el sector público no habría corrupción si el sector privado no lo ofreciera. Entonces, si trabajamos en el sector privado y se trabaja en el sector público, en el sector sin ánimo de lucro, pues este flagelo va a ser más mitigado. Entonces ahí está la gran falla, y eso es lo que ha encasillado muchas veces a que se perciba o se quiera creer que la corrupción es un problema solamente para las empresas que tienen contacto con el sector público, con entidades públicas, y eso es una falla, eso es un error que hay que corregir. Las empresas, cualquier tipo de empresa, tenga contacto con el que tenga, está expuesta al riesgo de soborno o de corrupción por parte de sus funcionarios, indistintamente con quién se relacione, si sea público o privado. La corrupción compete a las personas, por tanto, es responsabilidad de toda modalidad empresarial, de todo tipo de empresa, buscar transparencia y buscar que se mitigue.